buenos días. Un saludo afectuoso desde Costa Rica para todos, desde la ciudad de Cartago y particularmente desde la Iglesia Cristiana La Verdad. Es un privilegio hoy compartir la palabra del Señor con todos ustedes, este mensaje para los obreros. Hemos leído Ezequiel 22:30, cómo el Señor, en el contexto histórico en que Ezequiel escribió, estuvo buscando a alguien que se interpusiera entre él y los hombres para salvar la tierra, que se pusiera en la brecha para salvar la tierra, de manera que el Señor no llevara ese juicio que había anunciado por tantos años a la ciudad de Jerusalén. Cuando meditamos en esto, cada uno de nosotros que debe hacerlo, debemos cuestionarnos si nosotros somos esos atalayas del Evangelio, que tenemos el deseo de hacer la voluntad del Señor y llevar su palabra a aquellos que lo necesitan. Ezequiel 22:30 nos invita a cuestionarnos en nuestra conciencia, en nuestra mente, qué es lo que nosotros deseamos hacer para el Señor. Sin duda alguna, el mundo nos da evidencias de la degradación espiritual y consecuentemente moral que va en aumento en todas partes. Pero solamente con las correctas facultades espirituales podemos ser parte de ese ejército de personas que hacen vallado delante del Señor para que no destruyan, que no haya más desastre. Pero más importante aún, para que sea escuchado el Evangelio en todo lugar, ahí donde las tinieblas hoy día dominan, que las personas puedan pasar de muerte a vida, según nos enseña Juan 5:24. Y puedan encontrar solución a su estado espiritual perdido, según nos enseña Génesis 3, del 1 al 6, y Juan 8:44 y Romano 3:20. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro papel como evangelistas, como atalayas, como torres, como antenas de transmisión, como luces en nuestros campos, para poder realmente interponernos entre el Señor y los hombres y levantar ese muro, esa atalaya, esa brecha, de manera que las personas puedan escuchar el Evangelio de Cristo? Hoy vamos a ver tres cosas que son importantes. La oración, el campo y el mensaje. Tendremos también una confesión. Sin esos tres elementos, nosotros estaríamos perdidos en este mundo y, lo que es peor, haríamos un esfuerzo personal basado en nuestras cualidades humanas y no en lo que Dios nos da. Nos dice 2 Corintios 10, 3 al 5. 2 Corintios 10, de 3 al 5. Nos dice que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y es el primer punto que nosotros tenemos que tener claro. Es mi cualidad personal, es mis facultades personales, los recursos que yo tengo desde el punto de vista material, en los que debo basarme para llevar el mensaje del Evangelio en aquellos lugares en que no se conoce. O debo depender estrictamente de esas armas espirituales que el Señor nos da. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre presente. Son nuestras armas espirituales, no carnales, las que debemos
usar como recurso para proclamar el evangelio. Dice aquí, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo es la razón de la escritura. El espíritu de la profecía, dice en Apocalipsis, es Cristo. Solamente Cristo puede resolver y resolvió en la cruz del Calvario el problema del estado espiritual del hombre separado de Dios por causa de Génesis 3, del 1 al 6. Únicamente Cristo. No es la religión, no es las buenas obras, no es la filosofía, no es la ciencia, no es la adivinación, aquello que puede resolver el problema espiritual del hombre. Es tan obvio que el hombre está separado de Dios, que el hombre ha inventado miles de religiones. Es tan obvio que el hombre está separado de Dios, que en todo lugar vemos religiones de diferente índole, que vemos cómo las personas tratan de hacer buenas obras, que cómo las personas tratan de tener una buena moral, de cómo las personas tratan de aferrarse a su religión y hacer lo que la religión le manda con tal de resolver sus problemas de separación de Dios. Pero nosotros tenemos la verdadera respuesta, nosotros tenemos la verdadera razón, el plan de Dios en Cristo, el método de Dios en Cristo. Y dentro de ese concepto, lo primero que nosotros tenemos que hacer y a lo que tenemos que acudir es a la oración. Hechos 1:14. Y ahí empezó todo. Realmente ahí empezó todo. Toda la vida de la iglesia de Cristo empezó en Hechos 1:14, cuando todos unánimes perseveraban en oración. Hechos capítulo 2, donde se abrieron las puertas a 15 naciones, donde 3,000 personas fueron y recibieron a Cristo como su único Señor y Salvador, no hubiera sido posible sin la oración. Estas herramientas espirituales a las que el apóstol Pablo se refiere es la oración. Sin oración no podemos, no debemos ir a ninguna parte. La oración es el fundamento especial para el evangelista, para aquel obrero en su preparación espiritual que desea salvar el campo. Ese es el primer paso. Oremos por el campo, oremos por las personas que necesitan recibir salvación, oremos por las personas que están en tinieblas, oremos por aquellas personas que están en hechicería, oremos por aquellas personas que están enredadas en su religión, aquellas personas que le dicen, por lo menos acá en Costa Rica, a uno le dicen, nací católico, voy a morir católico. Qué triste, cómo duele en el corazón ver respuestas de eso. Cómo duele en el corazón que la religión es más poderosa que la razón de la Biblia, que el texto bíblico, que la palabra del Señor. Tenemos que empezar por la oración, según nos dice el 14. Pero también tenemos que ir al campo. No podemos dejar que ese vallado que el Señor demanda en Ezequiel 22:30 sea un vallado de solamente teoría, perdón la palabra o la expresión que les digo. Que yo conozco mucho de la Biblia, conozco el plan de salvación al delito, que puedo compartir con otra persona el plan de salvación, pero no voy al campo. Y puedo tener 1000 razones para no ir al campo. Y no debemos olvidar que somos obreros evangelistas. Usted me dirá, pero pastor, usted no conoce mi vida antes. Y las personas que están en el campo que conocen mi vida antes. Las personas a las que yo les voy a hablar conocen de mi vida antes. Conocen todos los errores que yo cometí. Conocen todos mis pecados. Pastor, ¿cómo hago? Ya sé que tengo como herramienta la oración, pero ¿cómo voy al campo? ¿Cómo llego al campo? Hay cosas que no debemos olvidar. Segunda de Corintios 5.
Esto es fundamental. Y esto debe ser un ancla del alma en su vida como lo es en la mía. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Cuando usted vaya al campo, vaya pensando que usted es una nueva criatura, que todo lo pasado quedó en el pasado, que todo de aquí en adelante es hecho nuevo. Usted tiene una vida nueva por delante. Usted tiene un pasado que ya el Señor no se acuerda de sus pecados. Satanás quiere hacérnoslo recordar y nos los trae a la mente. Pero nosotros debemos anclarnos fuertemente a lo que dice 2 Corintios 5. Estamos en Cristo, somos una nueva creación. Somos algo nuevo. Y eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer. Las cosas viejas pasaron. Olvídese de su pasado. Su pasado fue clavado en la cruz del Calvario. El acta de decretos que nos condenaba fue clavada en la cruz y ya no tiene efecto sobre aquellos que hemos confiado en la obra de Cristo. Y de aquí en adelante todo es hecho nuevo. Su vida es nueva. Usted tiene un libro abierto delante suyo que nadie ha escrito. Y ese libro nuevo debe escribirse con la transmisión del Evangelio. En oración primero, con la palabra de Dios. Y escribir una vida nueva en sus campos, ahí donde el Señor los tiene. Ahí donde el Señor nos lleva a cada uno. El campo de Panamá, el campo de Venezuela, el campo de Canadá, el campo de Perú, para solo citar algunos, el campo de Puerto Rico. El Señor nos lleva ahí porque nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Todo bien. Hemos orado. Tenemos que orar por el campo y anclar en nuestra alma que somos nuevas criaturas. Y Gálatas 2:20 nos dice algo que complementa en 2 Corintios 15:18. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Subraye eso en su Biblia. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó, se llevó a sí mismo. ¿Sabe qué? Véase en el espejo. Y cuando se vea en el espejo, diga, Cristo se entregó por mí. Cristo me amó. Diga su nombre. Cristo me amó. Diga su nombre. Se entregó por mí. Diga su nombre. Cuando vaya al campo, vaya con gozo, vaya con satisfacción, vaya con alegría, vaya con disposición, porque Cristo le amó. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y esas personas a las cuales el Señor amó, están en el campo, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas hoy día están en Cristo? ¿Cuántas personas hoy desconocen la verdad del Evangelio? ¿Cuántas personas hoy se esconden en su religión, en su religiosidad, en la hechicería, en la adivinación, en la cultura? Y usted y yo tenemos la verdad del Evangelio. Usted y yo sabemos que el Señor nos amó y que se entregó por nosotros para resolver el problema de Génesis 3. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuánto vale usted? Valemos tanto que valemos la sangre de Dios. El problema del pecado original de Génesis 3 era imposible resolverlo a base de religiones, de sacrificios. Fue necesario que el Hijo de Dios viniera a este mundo para que usted y yo pudiéramos tener acceso
al trono celestial, para que fuéramos inscritos en el libro de la vida, para que tuviéramos salvación. Y eso está en el campo. Todos nosotros tenemos un campo, ahí donde el Señor lo ha puesto usted. Yo antes creía, te lo digo con toda honestidad, yo antes creía que un misionero era aquella persona que salía de su iglesia para ir a otro país a predicar el evangelio. Entonces eran contados, eran pocos y además audaces. Hoy comprendo que cada uno de nosotros es un misionero en el campo en el que nosotros. Hoy comprendo que cada uno de nosotros, ahí donde estamos, en nuestro metro cuadrado, somos ese misionero, ese evangelista, ese obrero que el Señor desea que haga vaya entre yo y los hombres a favor de los Dios. Tenemos un campo, pero también tenemos un mandato. ¿Cuál es el mandato? Ustedes lo conocen perfectamente, casi que no hay necesidad de decir, pero lo voy a repetir. Dice así, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, de donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y vosotros todos los días. Es interesante este último mensaje del Señor a sus discípulos, porque podemos ver varias cosas que algunos dudaban. Ya que curioso, y le está hablando a sus discípulos, algunos dudaban. Y sin embargo, a pesar de esa duda, el Señor les da una instrucción clara. Tienen que ir por todo el mundo. Tienen que ir y hacer discípulos. Tienen que ir a todas las naciones. Tienen que bautizarlos. Tienen que enseñarles. Tienen que decirles que guarden todas las cosas. Pero lo más importante, he aquí, yo estoy con vosotros todos. No estamos solos. Tenemos como recurso espiritual la oración. Tenemos un campo, un lugar de trabajo, pero además tenemos una instrucción, un mensaje, un mandato en el cual no estamos solos. El Señor está con nosotros. Así es que podemos ir con toda confianza. Cuando usted camine por ahí, por su campo, por su lugar, por donde el Señor lo lleve, y tenga la oportunidad, yo diría más que la oportunidad, la bendición de compartir el mensaje de salvación con otra persona. Piense, Dios está conmigo. El creador del cielo y la tierra está conmigo. ¿Cuántas veces hemos dicho la palabra Emmanuel? Nos saludamos como Emmanuel, hablamos como Emmanuel. Algunas iglesias se llaman Iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Pero estamos conscientes, y es una realidad en nuestras vidas, de que Dios está con nosotros. Que no es lo mismo. No es lo mismo saberlo que vivirlo. No es lo mismo saberlo, leerlo incluso en la Biblia, que estar convencido de que el creador del cielo y la tierra, de que cuando yo voy al campo, cuando oro al Señor, el verdadero Dios, el único y soberano Dios, como dice el apóstol Pablo, está conmigo, va conmigo, me respalda cuando estoy predicando el evangelio, cuando les estoy enseñando en todas las naciones, repito, en este caso, desde Canadá hasta Argentina, el Señor está conmigo, el Señor está con usted. Estamos convencidos de esto. Lo leemos, me están escuchando hoy decirlo, pero realmente lo creemos y es una verdad en nuestras vidas. En su vida es una verdad que Dios está con usted, que el Espíritu Santo vive en usted, según lo dice 1 Corintios 3:16. Está convencido. Está convencido de lo que ahora vive, lo vive en la fe del Hijo de Dios.
Está convencido que nuestras armas son espirituales poderosas en Dios. Está convencido de que usted es una nueva criatura y que todo es hecho nuevo de aquí en adelante. ¿Tiene fe usted en la palabra de Dios? ¿Tenemos fe en la palabra de Dios? O es nada más un conocimiento intelectual, conocimiento espiritual. Nuestra vida debe transformar el campo. Nuestra vida debe ser más allá de instrucción, de dar frutos. Como dijo el Señor en Juan capítulo 15, claramente. Estamos para llevar frutos, para proclamar el Evangelio, para hacer esas personas que el Señor busca para que haga un vallado, como dice Ezequiel 22:30, y que se ponga en la brecha delante del Señor a favor de la. Esos son, eso es usted. Es increíble que el creador del mundo, el creador de los universos, deposite esta confianza, la confianza de que podemos salvar el campo en el nombre de Jesús para que el reino de Dios se establezca. Y Marcos 16, 15 y 16. Nos dice algo similar. Ir por todo el mundo. Ir por todo el mundo. Predicar el evangelio a todas las personas. Ustedes saben, el evangelio no hace excepciones. El evangelio no escoge este sí y este no. Y nosotros no vamos a escoger este sí y este no. A este sí le predico, a este sí le comparto, a este no porque me cae mal. Debemos ir por todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es un asunto de fe en la obra de Cristo. Y nosotros tenemos fe. Tenemos la oración, tenemos el campo, tenemos el mandato del mundo. Eso somos nosotros. Eso es usted. Personas que el Señor busca para que hagan vallado, para que sean esos atalayas, para que sean esos faros de luz, para que sean esas torres de transmisión, para que sean esos muros en medio de tantas tinieblas. Eso somos nosotros, eso es usted, eso soy yo. Es cuestión de vernos al espejo, ya les dije, el espejo. Cuando se ve al espejo, ahora más tarde, diga, el Señor me escogió para llevar el evangelio a todos. Y Él promete que está conmigo. Y Él no solo promete que está conmigo, Él me hace un camino nuevo. Todo es el Señor. Somos esos escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabe que usted y yo tenemos un propósito? Nuestra vida tiene propósito. Nuestra vida tiene una razón de ser. Nuestra vida no va a ser una vida sin fruto, una vida que simplemente pasa y pasó y ya, y se murió fulano y ahí quedó y ya nadie se acuerda de él. No, nuestra vida tiene la gran bendición, la gran meta de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos anunciar el Evangelio. Es nuestra razón. Cuando hemos conocido al Señor Jesucristo, no hay otra razón de vivir. No debe haber otra razón de vivir, tal vez para decirlo mejor. Todo lo que haya a su alrededor debe girar en torno a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Su trabajo, sus estudios, sus entrenamientos, sus pasatiempos deben ir enfocados siempre, tenerlo en mente. Estas personas que están conmigo necesitan el Evangelio. Debo anunciarles las virtudes de aquel que me llamó a mí de las tinieblas a la luz. Aquel que me pasó de muerte a vida, como dice Juan 5:24. Debo compartirlo.
¿Todos van a ser pastores? Probablemente. ¿Todos van a ser misioneros? Probablemente no. Pero lo que sí somos todos llamados a anunciar las virtudes de aquel que llamó de las tinieblas a su luz. Eso sí es. Por eso es importante la oración. Por eso es importante el campo. Por eso es importante el mundo. Debemos aferrarnos solo a Cristo, solo al reino de Dios, solo a la llenura de Dios. Entonces, esto es 1, 3, 8, 14. Y ahora hablamos de la oración. Pero debemos aferrarnos a eso. No nos distraigamos en otras cosas. No nos distraigamos en liturgia, no nos distraigamos en cómo hacemos el culto, no nos distraigamos en que si así o si así. Solo Cristo, solo el reino de Dios en la llenura. Y saben que hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y que debemos nosotros también aferrarnos, pero también sentir como gozo, voy a decirlo así, un gozo especial cuando anunciamos el Evangelio. Cuando el Señor le permite a usted un encuentro. Cuando el Señor le permite a usted compartir el Evangelio a alguien, y especialmente que este alguien reciba al Señor Jesucristo como Salvador. Dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos 10, 14. Y estas son las palabras del Señor. Esto es el Señor hablando, el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Pablo. O sea, es la opinión de Dios. Préstele atención a la opinión de Dios. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie es quien les predique? ¿Cómo las personas se van a salvar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a invocar al Dios de dioses, al Señor de señores por su salvación si alguien no les habla de Cristo? ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? O sea que eso somos usted y yo. Usted y yo somos aquellas personas que podamos predicar de Cristo. Y Romanos 10:15, presten atención. Esa es la opinión de Dios, por medio del Espíritu Santo y del apóstol Pablo, sobre aquellas personas que predican el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? El campo. El campo. Hay que ir al campo. Hay que predicar en el campo. No podemos quedarnos en las 4 paredes de la iglesia. Ahí es donde el Señor nos lo permita. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Cuán hermosos son los de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian las buenas noticias. Esa es la forma en que Dios nos ve a usted y a mí. Hermosos. Cuando predicamos el Evangelio en el campo. Cuando vamos al campo, cuando el pastor, la iglesia nos envía a predicar al campo, el Señor nos ve así. Cuán hermoso es este obrero, cuán hermoso es este evangelista, cuán hermoso es este pastor, este misionero, porque predica las buenas nuevas. Pero tenemos que orar, tenemos que tener un campo y tenemos que tener el mensaje. Y vean que digo el mensaje, porque no es cualquier mensaje, es el mensaje del evangelio que vamos a compartir con las personas que aún no lo. Que el Señor añada bendición a su palabra y que lleve de verdad este evangelio a todo lugar, a todas las tribus, a todas las naciones, pero especialmente
en nuestra querida Latinoamérica, que está metida en la ideología, en muchas otras cosas que sabemos que al Señor no. Que Dios los bendiga. Gracias. Saludos desde